Corrientes de la psicología más relevantes. La psicología es una ciencia joven, pero a pesar de su corta trayectoria, le ha dado tiempo de crear varias corrientes psicológicas que establecen el modo en el que se investigan los conceptos y métodos que se utilizan para trabajar. De hecho, la variedad de propuestas teóricas y prácticas acerca del rumbo de la psicología ha sido sorprendentemente grande, pero eso no significa que no se puedan ser resumidas. La psicología como disciplina separada de la filosofía apareció en la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que su nacimiento surgió con la inauguración del Laboratorio de Investigación en Psicología, creado por Wilhelm Wundt en 1879. A partir de este momento empezaron a surgir las diferentes corrientes de la psicología. Estructuralismo. Esta corriente apareció en 1890. Incluye a los miembros de la tradición de investigación psicológica inaugurada por Wilhelm Wundt. Edward Titchener fue su principal representante y defendió la idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en el que interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. Se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendía investigar desde los elementos más básicos para entender lo más complejo y mecanicista, ya que se basaba en la idea de que un sistema tan complejo como el que compone nuestra mente puede ser reducido a partes aisladas como si fuese un motor. Mi nombre es Anaí Guillén León y les voy a hablar un poco sobre la corriente del funcionalismo. El funcionalismo, nacido en la primera década del siglo XX, es una de las corrientes principales o importantes nacidas en este siglo. Se deduce como un rechazo al enfoque estructuralista, pues en vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente como lo son el inconsciente, el consciente, el preconsciente, entre otros, se centra en estudiar los objetivos de los procesos mentales, y son aquellas formas mediante las cuales la mente produce, traduce, elabora todos los datos que nos brindan nuestros sentidos, para así utilizarlos en este momento actual o en el futuro. El funcionalismo, en comparación con el estructuralismo, no se centra en las piezas, sino en las funciones psicológicas que se llevan a cabo en nuestra cabeza y por extensión en todo nuestro cuerpo. Hola, mi nombre es Keila Ortega y hoy les vengo a hablar sobre la psicoanálisis y psicodinámica. Es una práctica terapéutica que apareció por primera vez en la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basa en la idea del comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones. Aunque la obra de Sigmund Freud ha dado pie a la creación de muchas teorías psicológicas, lo cierto es que actualmente no cuenta avance científico, entre otras cosas, por la crítica del filósofo de la ciencia Karl Popper realizó acerca de la manera de investigar. Buenos días, mi nombre es Valentina Díaz y les voy a hablar acerca del conductismo. Es una de las corrientes más populares y conocidas de la psicología, cuyos aportes han contribuido a su desarrollo como ciencia. Fue creada a principios del siglo XX por John Watson. Es una corriente que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y de los animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. El conductismo parte de la convicción de que la conducta es el producto de la interacción que se lleva a cabo entre el individuo y su entorno. Para el conductismo, lo único representativo y que permite medir al ser humano como expresión de sí mismo es el comportamiento. Principales representantes del conductismo. Está John Watson, que fue un psicólogo estadounidense. Se le considera el mayor exponente de la teoría conductista. En 1913, Watson escribió un artículo que se llama La psicología como la ve el conductista. Acá exponía los principios de la nueva filosofía psicológica, el rechazo a lo radical, a lo subjetivo, a la idea de la mente y de los procesos mentales. Fue famoso también por su experimento que le llamó el pequeño Albert, que en dicho experimento podemos observar cómo Watson emitía un sonido fuerte mientras le enseñaba una rata blanca al niño. ¿Qué hacía el niño? Asociaba ese sonido con el miedo. Otro representante fue Pavlov. Iván Pavlov
realizó el experimento del perro de Pablo, en donde varios canes comenzaban a salivar al escuchar una campana. El psicólogo les mostraba el alimento a los perros mientras sonaban la campana. ¿Qué hacían ellos? Asociaban ese sonido con la comida. Al final, como resultado de esta práctica conductista, podíamos ver cómo los canes salivaban al escuchar la campana, aún sin haberles mostrado la comida. Por último, se encuentra el psicólogo estadounidense Skinner, que se considera el pionero de la psicología experimental. Él inventó la cámara de condicionamiento operante, que recompensaba al animal luego de haber hecho una tarea específica. En dicha caja había una campana que le indicaba al individuo que había cumplido con la tarea, reforzando positivamente el comportamiento realizado. Teoría de Gestalt. Es una corriente que se basa en el estudio de la percepción. La teoría de Gestalt resalta las representaciones mentales que los seres humanos vamos creando y que vamos recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestos, a las imágenes, los sonidos, los recuerdos, todo lo que influye en nuestra manera de comportarnos y en la manera en la que vemos la vida, creando así una serie de figuras o de formas en nuestra mente para explicar determinados conjuntos de datos. Etimológicamente hablando, no existe una traducción exacta para la palabra Gestalt. Podemos decir que algunas de sus interpretaciones pueden ser forma, figura o estructura. Es una corriente psicológica fundada por Abraham en los años 60 y se basa en que el ser humano debe ser considerado como un todo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que afectan la salud mental, como son las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las relaciones sociales, etc. El humanismo se inspiró en la cultura de la antigua Grecia y Roma, priorizó la razón del ser humano sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo, y se opuso a las diferentes creencias y religiones. Se cree que la función de la psicología no solo es obtener información y analizarla, sino que hay que también hacer felices a las personas. Les voy a hablar sobre algunas de las características de la psicología humanista, como son las terapias y los tratamientos. Se centran en la persona como tal, en sus emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Valora a nivel global al individuo, teniendo en cuenta los múltiples factores que se relacionan con su persona. Se considera al ser humano como una persona libre, a la cual se le debe respetar su libertad en cualquier ámbito. Muchas gracias. El cognitivismo o la psicología cognitiva es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Contexto histórico. En la primera mitad del siglo XX, las escuelas dominantes en el mundo de la psicología era la psicodinámica, iniciada por Sigmund Freud y la conductista. A partir de los años 50, el mundo de la investigación científica empezó a vivir una época de cambios ocasionado por el progreso de la construcción de ordenadores. Durante los años 50 surgió un movimiento a favor de una reorientación de la psicología. En esta iniciativa participaron investigadores interesados y personajes importantes como Jerónimo Brunner y Roger Miller, que encabezaron la revolución cognitiva. Se considera que la psicología cognitiva nació como fruto de esta etapa de reivindicaciones a favor del estudio de los procesos mentales, cuando Brunner y Miller fundamentaron el Center for Cognitive Studies de Harvard en 1960. Poco más tarde, en 1967, el psicólogo Ulrich Neisser aportó una definición sobre lo que es la psicología cognitiva en su libro Cognitive Psychology. Hubieron teorías dentro de la psicología cognitiva como el desarrollo estructurado, la teoría del procesamiento de la información y la corriente de la cognición social. En esta teoría de la psicología cognitiva hubieron 10 autores que se destacaron por sus aportes, tales como Bartel, Brunner, Turing, Miller, Festinger, Bradman, Neisser.
algunos psicólogos de Gestalt y Shannon y Weber y Chomsky. Gracias a sus aportaciones, la psicología dio pasos de gigantes. Les voy a hablar sobre la Escuela Palo Alto. Esta tiene sus orígenes en Palo Alto, una pequeña ciudad muy cerca al sur de San Francisco. En esta ciudad, Jackson, psiquiatra, decidió fundar el Mental Research Institute en 1959, donde también Wachowski se incorporó en 1962. Cuando ambos comenzaron a investigar acerca de la esquizofrenia y diversas patologías relacionadas con la comunicación. Ellos terminaron por elaborar una teoría de la comunicación interpersonal que tuvo gran relevancia en los años 60 y 70, mientras que en los años 80 se dio por terminada esta escuela. Y un aspecto muy importante que influenció en la creación de esta escuela fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, que generó cambios a nivel político, social, tecnológico en Estados Unidos y sus alrededores. Los principales referentes de esta escuela fueron Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, el Dr. Jackson, Stuart Sigman, Albert Shaffer, Wachowski, Hale, Erving Goffman. Proceden de distintas disciplinas, aunque la más destacada son la antropología y la psiquiatría, y forman parte de los investigadores que a partir de los años 40 se opusieron a la teoría matemática de la comunicación.